Escuchó por accidente un audio de su esposa, y su matrimonio de 15 años terminó esa misma semana. Andrés me llamó un martes en la noche. No me escribió primero ni preguntó si podía hablar. Solo llamó. Cuando contesté, tardó unos segundos en decir algo. Yo pensé que había pasado un accidente porque lo último que sabía de él era que seguía trabajando fuera del país con Julia y la niña. Ya regresamos, me dijo. Me senté de inmediato. ¿Cómo así? ¿Cuándo? Hace 2 días. Ahí ya sentí raro el tono. Andrés no sonaba cansado. Sonaba vacío. Le pregunté qué había pasado y solo respondió. Julia me fue infiel. Todavía recuerdo el silencio después de esa frase. No porque no supiera qué decir, sino porque jamás habría apostado por eso. Yo conocía a Julia desde hacía años. Era la típica mujer que siempre estaba pendiente de su hija, de la casa, de Andrés. Tranquila. Reservada. Correcta. Si alguien me hubiera preguntado quién tenía más probabilidades de arruinar el matrimonio, habría dicho Andrés sin pensarlo demasiado. No porque fuera mala persona, sino porque él siempre había sido más impulsivo, más sociable, más desordenado. Pero no. Fue ella. Esa noche manejé hasta su casa. Cuando llegué, estaba solo en el patio tomando cerveza sin siquiera mirarla. Tenía los ojos hinchados de no dormir. No hizo falta preguntarle mucho. Apenas me senté, empezó a contarme todo. Todo comenzó por una tontería. O eso creyó él. Un día encontró una tablet vieja guardada entre unas cajas. Ni siquiera servía bien. La cargó por aburrimiento y empezó a revisar aplicaciones. Encontró una de esas que convierten el dispositivo en cámara de vigilancia y decidió probarla. Sin sospechas. Sin intención de vigilar a Julia. De hecho, me repitió eso varias veces. En 15 años nunca desconfié de ella, Sergio. Nunca. La aplicación grababa audio y video, aunque la cámara terminó cubierta porque dejó la tablet entre unos papeles en una repisa del departamento. Se olvidó completamente de eso durante días. 3 días después recordó la aplicación y abrió las grabaciones por curiosidad, solo para ver si funcionaba. Escuchó algunos fragmentos al azar. Ruidos de cocina. La televisión. La niña jugando. Nada importante. Hasta que escuchó a Julia hablando por teléfono. Andrés me dijo que todavía podía repetir exactamente el momento en que sintió que algo no estaba bien. Ella se estaba riendo. No era raro. Lo raro fue lo que dijo después. Me gustó verte ayer. Hubo una pausa corta. Yo también te extraño. Andrés me confesó que al principio intentó convencerse de que estaba exagerando. Tal vez era una amiga. Tal vez una compañera de trabajo. Tal vez estaba entendiendo mal. Pero hubo una frase que le perforó la cabeza. Mañana nos vemos allá. Y él supo inmediatamente una cosa. Ese te extraño no era para él. Porque Julia jamás le había hablado así en meses. Esa misma noche revisó más grabaciones. Encontró otras llamadas. Más risas. Conversaciones cortas. Algunas aparentemente normales. Otras imposibles de malinterpretar. Nadie sospecha nada. Después te escribo. Ayer casi nos descubren. Andrés no me contó esto llorando. Y eso fue lo que más me preocupó. Lo hacía tranquilo. Frío. Como alguien que ya había repetido la historia tantas veces en su cabeza que terminó anestesiado. Durante semanas no dijo nada. Siguió actuando normal. Desayunaba con Julia. Jugaba con su hija. Salían los fines de semana. Y al mismo tiempo empezó a escuchar grabaciones cada noche cuando ellas dormían. Ahí fue donde entendió que no había sido algo de una sola vez. Julia llevaba meses acostándose con un compañero de trabajo. Un hombre casado. Andrés empezó a obsesionarse con los audios. Me dijo que llegó un momento en que ya no escuchaba para confirmar nada. Escuchaba para hacerse daño. Quería saber hasta dónde había llegado. ¿Qué decía ella cuando él no estaba? ¿Cómo hablaba con ese hombre? Si alguna vez se burlaron de él. Hubo noches enteras en las que se quedó sentado en el baño escuchando conversaciones hasta las 4 de la mañana para no despertar a su hija llorando. Porque sí lloró. Muchísimo. Solo que Julia nunca lo vio. Lo peor no fue imaginarla con él, me dijo mirando al suelo. Lo peor fue escucharla feliz. Después de descubrirlo, tuvo 2 opciones. Confrontarla de inmediato o callarse. Eligió callarse. Y fue ahí donde empezó la parte más fría de toda la historia.
Durante casi 3 meses fingió que no sabía nada mientras preparaba el regreso definitivo al país. Sin discusiones. Sin escenas. Sin amenazas. Solo silencio. Compró pasajes con anticipación. Empezó a vender algunas cosas del apartamento poco a poco, usando como excusa que probablemente no renovarían el permiso de trabajo. Julia jamás sospechó nada. Seguía viendo al otro hombre mientras Andrés organizaba toda la salida. Y lo más duro era que cada vez que ella decía te amo, él ya sabía exactamente a quién más se lo estaba diciendo. La noche que compró los boletos decidió decírselo. No la confrontó. No mencionó la infidelidad. No levantó la voz. Simplemente llegó del trabajo y dijo: empaca lo necesario. Nos vamos pasado mañana. Julia se quedó mirándolo confundida. ¿Cómo que nos vamos? De regreso al país. Ya compré los pasajes. ¿Pero por qué tan de repente? Andrés me dijo que ella parecía genuinamente nerviosa. Como si estuviera intentando calcular algo en su cabeza. Él solo respondió: ya me cansé de esta vida acá. Julia preguntó varias veces más, pero él no explicó nada. Y cuanto menos hablaba él, más incómoda se veía ella. Aún así, terminó aceptando. Y 2 días después estaban subidos en un avión con su hija dormida entre los dos. Andrés pasó todo el vuelo mirando por la ventana mientras Julia creía que todavía tenía una oportunidad de seguir escondiéndolo todo. Pero él ya había decidido exactamente cuándo destruiría la mentira. Cuando llegaron al país, nadie sospechó nada. Las familias estaban felices de verlos de vuelta. La mamá de Andrés lloró abrazando a la niña. Los primos organizaron una comida improvisada. Hasta Julia parecía relajada otra vez. Y eso fue lo que más le dolió a Andrés. Porque mientras todos celebraban el regreso, él sentía que estaba mirando una obra de teatro donde solo él conocía el final. Duraron 2 días así. 2 días en los que Julia actuó como siempre. Ayudaba en la cocina. Se reía con la familia. Dormía al lado de él como si nada estuviera roto. Andrés me confesó que en esos momentos llegó a odiarla de verdad. No por la infidelidad únicamente, sino por la facilidad con la que podía seguir fingiendo normalidad. El tercer día le pidió prestado el carro a un primo. Le dijo a Julia que quería salir a hablar tranquilos porque necesitaban organizar algunas cosas del regreso. Ella aceptó sin sospechar nada. Subieron al carro cerca de las 7 de la noche. Andrés manejó varios minutos sin rumbo fijo mientras Julia hablaba de apartamentos, colegios para la niña y posibles trabajos. Él no le respondía casi nada. Solo manejaba. Hasta que estacionó frente a un parque casi vacío. Julia lo miró confundida. ¿Qué pasa? Andrés no respondió. Sacó el celular. Lo conectó al Bluetooth del carro. Y reprodujo el primer audio. Me dijo que jamás iba a olvidar la cara de Julia en ese instante. Primero frunció el ceño sin entender que estaba escuchando. Después reconoció su propia voz. Luego vino el silencio. En el audio se escuchaba claramente: ayer me encantó estar contigo. Después una risa. La respiración de Julia empezó a acelerarse. Andrés reprodujo otro. Nadie sospecha nada. Otro más. Te extraño. Otro. Nos vemos mañana en el trabajo. Julia empezó a negar con la cabeza incluso antes de hablar. Andrés. Él subió el volumen. Y entonces pasó algo que lo marcó muchísimo. Julia comenzó a llorar desesperadamente, pero no solo por haber sido descubierta. Lloraba porque no entendía cómo. Miraba el celular como si fuera imposible que esas conversaciones existieran fuera de su cabeza. ¿Cómo tienes eso? Preguntó varias veces. Andrés me dijo que esa pregunta le produjo una rabia difícil de explicar. No, perdóname. No soy una basura. No arruiné nuestra familia. Lo primero que quiso saber fue cómo la habían descubierto. Él dejó que siguieran sonando más audios. En uno, Julia hablaba con Carlos después de haberse visto en un hotel. En otro discutían porque él tenía miedo de que la esposa sospechara algo. En otro incluso se reían de lo difícil que era coincidir solo sin levantar sospechas. Julia terminó encogida contra la puerta del carro, llorando como si le faltara el aire. Perdóname, por favor. Andrés seguía sin gritar. Y eso la desesperaba más. ¿Desde cuándo sabes? Hace meses. Julia levantó la cabeza de golpe. ¿Meses? 3 meses escuchándote. Ella soltó un sonido raro, como si le hubiera dado náuseas. Después empezó a hablar atropelladamente. Que había sido un error. Que no sabía cómo se dejó llevar.
Que ya lo había intentado terminar varias veces. Que Carlos insistía. Que ella nunca quiso destruir la familia. Andrés la dejó hablar durante varios minutos. Cuando terminó, le hizo una sola pregunta. ¿Cuántas veces? Julia bajó la mirada. No respondió. Y ese silencio respondió todo. Andrés me contó que ahí sintió algo peor que rabia. Humillación. Porque durante meses él había estado trabajando, compartiendo mesa con ella, cuidando a su hija, haciendo planes, mientras Julia encontraba tiempo para acostarse con otro hombre y luego volver a casa fingiendo normalidad. La veía dormir al lado mío después de hablar con él, me dijo. Eso no me sale de la cabeza. Julia intentó tocarle el brazo dentro del carro, pero Andrés se apartó. Ahí fue cuando ella entendió que no estaba frente a una pelea de pareja normal. Ya era demasiado tarde. Pasaron más de una hora estacionados. Julia llorando. Andrés escuchando sin reaccionar. Ella juraba que todavía lo amaba. Que nunca quiso irse con Carlos. Que todo había empezado sin pensar. Pero cuanto más hablaba, peor sonaba. Porque Andrés ya había escuchado los audios. Sabía cómo hablaba con ese hombre. Sabía que lo extrañaba. Sabía que planeaban verse cada vez que podían. No había forma de disfrazarlo de confusión. Antes de arrancar el carro otra vez, Andrés le dijo algo que terminó destruyéndola por completo. ¿Sabes qué es lo peor? Que si no escucho ese audio por accidente, tú nunca me lo habrías dicho. Julia empezó a llorar todavía más fuerte. Y no pudo responderle. Esa noche durmieron separados por primera vez en 15 años. Andrés se encerró en el cuarto de invitados. Julia pasó horas llorando en el otro cuarto intentando hablar con él a través de la puerta. Él no abrió. A la mañana siguiente revisó el celular de Julia mientras ella dormía. Carlos seguía escribiéndole. ¿Todo bien? ¿Por qué no contestas? Te extraño. Andrés me dijo que leer eso le dio un asco imposible de explicar. Porque mientras él estaba destruyéndose emocionalmente, el otro tipo seguía actuando como si estuviera viviendo una aventura emocionante. Ahí fue cuando decidió averiguar quién era realmente. Y lo que descubrió terminó empeorando todavía más todo. Andrés pasó casi una semana obsesionado con encontrar a Carlos. No porque quisiera pelear. Ni buscar venganza inmediata. Necesitaba ponerle rostro al hombre que había estado entrando en su matrimonio durante meses. Julia, mientras tanto, seguía destruida. Lloraba todo el tiempo. Apenas comía. Intentaba hablar con Andrés cada vez que podía, pero él se volvió completamente distante. Dormían separados. Casi no se miraban. Y delante de la niña fingía normalidad lo mejor posible. Según Andrés, eso era lo más difícil. Ver a su hija correr hacia Julia abrazándola mientras él sabía exactamente lo que había pasado. Porque por más rabia que sintiera, Julia seguía siendo la mamá de su hija. Y eso hacía todo mucho más complicado. Una noche finalmente revisó a fondo el teléfono de ella. Ya no había mucho porque Julia había borrado conversaciones enteras después de ser descubierta, pero dejó suficientes rastros. Un contacto sin apellido. Fotos eliminadas recientemente. Horarios repetidos. Llamadas de madrugada. Y algo más. El nombre de la empresa donde trabajaban juntos. Andrés empezó a mover contactos. Preguntó discretamente. Buscó redes sociales. Revisó perfiles de empleados. Hasta que lo encontró. Carlos. 30 y tantos años. Casado. 2 hijos. Y cuando vio las fotos familiares sintió una mezcla rara entre rabia y tristeza. Porque el tipo sonreía igual que él sonreía antes. Fotos en cumpleaños. Viajes familiares. Publicaciones dedicadas a la esposa. Toda esa imagen de hombre de familia mientras al mismo tiempo se acostaba con Julia a escondidas. Andrés me dijo algo que todavía recuerdo. Sentí que nos hicieron exactamente lo mismo a los dos. Ahí apareció la gran pregunta. ¿Qué hacer ahora? Porque una cosa era divorciarse de Julia. Otra muy distinta era decidir si debía destruir también la vida de Carlos contando todo. Andrés empezó a debatirse entre dos ideas todo el tiempo. Había días donde decía. La esposa merece saberlo. Y otros donde simplemente quería desaparecer, divorciarse y no volver a escuchar ninguno de esos nombres jamás. Julia entró en pánico cuando descubrió que él ya sabía quién era Carlos. Esa noche tuvieron la discusión más fuerte desde que volvieron. Ella le suplicó que no contactara a la esposa. Por favor, no destruyas esa familia también. Andrés explotó por primera vez. ¿Yo? ¿Yo la voy a destruir? Julia se quedó callada inmediatamente.
Entonces él siguió. Tú y él ya hicieron eso solos. Ella empezó a llorar otra vez diciendo que los niños no tenían culpa, que Mariana, la esposa de Carlos, no soportaría algo así, que podía terminar muy mal. Pero Andrés ya estaba demasiado herido para escuchar ese tipo de argumentos. Porque mientras Julia defendía el sufrimiento de la otra familia, él llevaba meses tragándose el suyo completamente solo. ¿Y quién pensó en mi hija mientras ustedes se acostaban? Le preguntó. Julia no pudo responderle. A partir de ahí la convivencia se volvió insoportable. Ella intentaba acercarse. Él la rechazaba. Ella prometía cambiar. Él apenas la miraba. Pero lo más duro era que Andrés todavía la amaba. Y eso lo llenaba de rabia. Porque habría sido más fácil odiarla por completo. En cambio seguía viendo pequeños detalles de la mujer con la que construyó 15 años de vida. La veía dormir abrazada a la niña y recordaba cuando empezaron juntos. La escuchaba reír con la familia y por segundos olvidaba todo, hasta que regresaban los audios a su cabeza. Entonces volvía el vacío. Una madrugada me llamó otra vez. Salimos a caminar porque decía que no soportaba quedarse quieto. Esa noche estaba peor que nunca. Me confesó algo que jamás le había dicho a Julia. Escuché audios completos de ellos después de estar juntos. No quise preguntar detalles, pero él siguió hablando solo. Decía que Julia usaba con Carlos una voz distinta. Más ligera. Más emocionada. Y que desde entonces no podía escucharla igual. Caminamos más de una hora. Al final me preguntó directamente. ¿Tú qué harías? Le dije la verdad. Que divorciarse era inevitable. Que la confianza ya estaba destruida. Y que si Mariana fuera mi esposa, yo preferiría saber la verdad aunque doliera. Andrés no respondió enseguida. Solo siguió caminando con las manos en los bolsillos. 2 días después tomó una decisión. Buscó a Mariana por redes sociales. Y le escribió un mensaje pidiéndole hablar en privado porque necesitaba contarle algo importante sobre Carlos. Cuando me contó eso, pensé que todo iba a explotar inmediatamente. Pero no. Lo peor vino después. Porque Mariana respondió casi de inmediato. Y parecía que llevaba tiempo sospechando algo. Mariana respondió menos de una hora después. No lo insultó. No lo bloqueó. No preguntó quién era. Solo escribió. ¿Tiene que ver con Julia? Cuando Andrés me mostró el mensaje, entendí que esa historia llevaba más tiempo pudriéndose del que cualquiera imaginaba. Él le respondió que sí. Mariana aceptó verse con él al día siguiente en una cafetería lejos del trabajo de Carlos. Andrés llegó primero. Me dijo que estuvo a punto de irse varias veces antes de verla entrar. La reconoció enseguida por las fotos. Se veía agotada. Ni siquiera se sentó de inmediato. Lo primero que preguntó fue: ¿desde cuándo? Andrés le mostró algunos audios y fragmentos de llamadas. No todos. Solo lo suficiente para confirmar la relación. Mariana escuchó en silencio. Sin lágrimas al principio. Sin escándalo. Solo completamente quieta. Hasta que escuchó la voz de Carlos diciendo: nadie sospecha nada. Ahí se quebró. Me contó Andrés que Mariana empezó a llorar bajito, como alguien que llevaba meses intentando contener algo y finalmente ya no podía más. Entonces le confesó algo que cambió completamente la forma en que él veía todo. Ella ya sospechaba. Había notado cambios en Carlos desde hacía tiempo. Distancia. Excusas extrañas. Horarios inconsistentes. El celular siempre boca abajo. Incluso llegó a preguntarle directamente si había otra mujer. Carlos lo negó todo. Le dijo que estaba paranoica. Que estaba imaginando cosas. Que el estrés le estaba afectando. Andrés se quedó escuchando eso sintiendo una mezcla rara de rabia y culpa. Porque mientras él llevaba meses reuniendo pruebas en silencio, Mariana había estado dudando de sí misma todo ese tiempo. Ella terminó preguntándole algo difícil. ¿Tu esposa sabe que estoy aquí? Andrés dijo que sí. Mariana soltó una risa amarga. Seguro ahora sí están asustados. Después de eso hablaron más de una hora. No como enemigos. Más bien como dos personas intentando entender cómo sus vidas se habían roto al mismo tiempo. Antes de irse, Mariana le agradeció haberle dicho la verdad. Y esa parte dejó pensando muchísimo a Andrés. Porque él había pasado semanas preguntándose si contarle sería crueldad o justicia. Pero verla ahí, entendiendo por fin que no estaba loca, le hizo sentir que había hecho lo correcto. Esa misma noche Mariana enfrentó a Carlos. Y todo explotó. Carlos intentó negar primero. Después minimizarlo.
Luego culpar a Julia diciendo que ella era quien insistía más. Cuando Andrés me contó eso, se le notaba el asco en la cara. Porque hasta el final el tipo intentó salvarse solo. Mariana terminó sacándolo de la casa. Y por primera vez desde que descubrió la infidelidad, Andrés sintió algo parecido a calma. No felicidad. No satisfacción. Solo calma. Como si finalmente hubiera dejado de cargar solo con todo aquello. Con Julia las cosas nunca volvieron a ser normales. Ella siguió intentando salvar el matrimonio durante semanas. Cartas. Llantos. Promesas. Terapia. Incluso le entregó acceso completo a su teléfono, correos y redes sociales. Pero ya era tarde. Andrés decía que el problema no era solamente el sexo o las mentiras. Era la imagen mental permanente. Julia hablando con otro hombre mientras él estaba en casa con su hija. Julia borrando mensajes. Julia acostándose a su lado después de estar con Carlos. Eso no desaparecía. Y lo peor era que ella solo confesó cuando fue descubierta. Un mes después comenzaron oficialmente el divorcio. Sorprendentemente, el proceso fue tranquilo. Sin peleas públicas. Sin intentar destruirse mutuamente. Los dos parecían demasiado cansados para seguir haciéndose daño. Julia aceptó prácticamente todas las condiciones de Andrés. Tal vez por culpa. Tal vez porque entendía que había perdido cualquier posición moral para discutir. Aún así, él nunca habló mal de ella frente a la niña. Eso sí lo respetó siempre. Con el tiempo, empezó a reconstruirse poco a poco. Volvió a trabajar. Retomó contacto con amigos. Empezó terapia. Pero hubo algo que me dijo meses después y que todavía se me quedó grabado. Lo más duro no fue perder a Julia. Fue perder la versión de mi vida que yo creía real. Porque cuando alguien te engaña durante tanto tiempo, no solo rompe la relación. También contamina recuerdos. Viajes. Fotos. Fechas importantes. Empiezas a preguntarte qué era auténtico y qué no. Hoy Andrés está mejor. No completamente curado, pero mucho mejor que aquella noche en el patio cuando me contó todo por primera vez. Y aunque todavía le duele, dice que hay algo que ya tiene claro. Habría sido peor vivir engañado toda la vida sin descubrir nada jamás.